Mesa Intercultural de Antofagasta, MIA, y la Agrupación de Integración Migrante Antofagasta, INMA, damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en el debate denominado Desafíos de la Migración en Chile y en la región de Antofagasta. Este evento, programado en torno a las elecciones parlamentarias a desarrollarse este día 19 de noviembre, tiene como objetivo potenciar los espacios de participación ciudadana informada y reflexiva en torno al fenómeno migratorio en Chile y especialmente en la región de Antofagasta. A partir de este objetivo fundamental, tras desarrollar un trabajo conjunto entre la MIA e INMA, se seleccionó por medio de una votación interna y se convocó a 8 candidatas y candidatos a los escaños parlamentarios correspondientes a nuestra región, uno por cada lista en competencia, con el propósito de que hoy puedan exponer sus principales planteamientos sobre la agenda programática del tema migrante y todo lo que ello involucra. Para comenzar esta actividad, queremos agradecer a las organizaciones y personas que colaboraron para este evento que fuese posible de manera totalmente autogestionada y colaborativa. Primero que todo, a los dueños de casa de la Biblioteca Regional de Antofagasta, en segunda instancia, a las organizaciones que componen la Mesa Intercultural de Antofagasta, Fundación Margen, Fractal, Corporación Migración, Servicios Jesuita Migrantes, Techo Chile, Unidad de Atención a Inmigrantes Ignacio Martín Baró de la Universidad Católica del Norte, Fundación Madre Josefa, FASIC, Fundación Trascender y a la profesional Catalina Rojas. Luego también agradecer al Colegio de Periodistas de Antofagasta, a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile y al grupo o agrupación Promotores Interculturales Reuniendo Retazos. Pues bien, a continuación queremos invitar a Pablo Rojas Varas, coordinador y vocero de la Mesa Intercultural, para que nos indique antecedentes sobre la organización y su incidencia a nivel local. Hola a todas y todos. Bueno, lo vamos a hacer breve. Primero agradecer a las candidatas y candidatos que se encuentran hoy día acompañándonos. Para nosotros es bien importante que puedan las personas que van a votar informados, y dado que somos una coordinación de organizaciones que trabaja en el tema de los derechos humanos y en particular de los derechos humanos de las personas migrantes, y dado que las personas migrantes progresivamente se han ido convirtiendo en votantes en este país y en esta comuna, nos parece necesario que voten de manera informada. La Mesa Intercultural es una coordinación de organizaciones que existe desde hace 3 años atrás aproximadamente y que se compone principalmente de organizaciones no gubernamentales que desde diferentes lugares tratamos de incidir y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en esta ciudad. Y una de las cuestiones que más nos tiene contentos y contentas es que formamos parte desde este año de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, que agrupa a más de 30 organizaciones en 4 regiones del país. ¿Ya? No tengo mucho más que decir en estos momentos, solo agradecer su presencia en este debate. Esperamos que esté a la altura y esperamos salir con claridades respecto de las propuestas que las candidatas y los candidatos tienen acerca de los temas migratorios y de la realidad local. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Y a continuación invitamos a Elizabeth Andrade, integrante y representante de INMA, que va a dar a conocer su visión respecto a este tipo de iniciativas. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, candidatos igual presentes. INMA, Integración de Migrantes en Antofagasta, decidió juntarse 4 colectividades, en este caso Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, para justamente eso, crear esta instancia de velar por cada uno de nosotros los derechos humanos, el tema de migración, el tema de ser también partícipes de mesas de diálogo y cómo se llama y podernos integrar cada vez más en nuestra sociedad y en esta sociedad que hoy está tratando de ser inclusiva, o por lo menos eso es lo que nosotros como extranjeros queremos. Agradecer el espacio, tenemos muchas propuestas, queremos saber
qué es lo que proponen y qué es lo que van a hacer nuestros futuros gobernantes aquí y cuál es el espacio que le dan a la visita, a los inmigrantes y a las personas que ya vivimos acá. Espero que llene la expectativa de todos y cada uno de ustedes y que podamos también tener salir de aquí convencidos de que lo que vamos a hacer es algo real, es algo bueno, no solamente para nosotros como extranjeros, sino también para la comunidad chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Elizabeth. A continuación, corresponde presentar en orden alfabético a nuestras candidatas y candidatos que hoy nos acompañan para que podamos iniciar esta conversación. En primer lugar, Galia Aguilera Caballero, del Partido de Trabajadores Revolucionarios, profesora de Historia y Ciencias Sociales y fundadora de la Agrupación de Mujeres y Diversidad Pan y Rosas. Luego nos encontramos con Pablo Herrera Monardes, integrante del Frente Amplio, en particular Movimiento Autonomista, kinesiólogo, es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta y fundador de Kinesiólogos en Movimiento. Nos acompaña también Marcela Hernando Pérez, de la Fuerza de la Mayoría, Partido Radical, médica, exalcaldesa de nuestra comuna y diputada en ejercicio por nuestro distrito. Janet Guerra Hurto, independiente, representando al PRO, administradora pública y especialista en gestión de consultoría y de negocios de empresas y distintas instituciones. Sacha Rasmilich Burgos, de Sumemos Amplitud, ingeniero comercial, emprendedor PYME y consultor de empresas. Luego Esteban Velázquez Núñez, de la Coalición Regionalista Verde y de la Federación Regionalista Verde Social, profesor, exalcalde de la comuna de Calama. Y bueno, todavía no nos acompaña, estamos esperando a don Valentín Volta Valencia, de la Convergencia Democrática, demócrata cristiano, profesor de Historia y Geografía, magíster en Ciencias Sociales y exintendente de la región de Antofagasta. A continuación queremos transparentar por parte del equipo organizador que inicialmente estaban invitados 8 candidatos. El día de ayer nos notificaron vía correo electrónico y de manera formal que la candidata Molina Núñez de Renovación Nacional y el Pacto Chile Vamos no podría asistir al evento pese a la confirmación en primera instancia. A continuación voy a leer el correo que fue enviado como se suele hacer en estas actividades. Bueno, Secretaría de Paulina Núñez, estimados, muy buenos días. Juntos con saludar y agradecer la invitación al debate de migración, informo que nuestra diputada no podrá asistir a tan especial evento. Agradecemos nuevamente esta invitación y esperamos que dicha actividad sea todo un éxito. Saludos cordiales, coordinadora. No hay mayor explicación. Ubicados nuestras candidatas y candidatos en sus lugares, corresponde presentar a quien nos va a introducir a la metodología del debate y actuará como moderador durante el mismo. Hoy nos acompaña Iván Ávila Pérez, periodista de larga trayectoria en diversos medios de comunicación y que se desempeña actualmente como editor periodístico y conductor en Antofagasta TV, destacando por su gestión profesional crítica y reflexiva al informar y por su compromiso con temáticas de relevancia local tales como la migración y la inclusión. Iván, muchas gracias por tu presencia y colaboración. Puedes comenzar. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nuevamente saludar a todos ustedes, gracias por estar presentes, también a los candidatos que nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, para dar un poco de contexto a los dos temas principales que nos convocan en esta oportunidad, contarles que actualmente existe un proyecto de ley de migraciones en tramitación. La actual propuesta ha suscitado la reacción de diversos actores de la sociedad civil como también de otro tipo de organizaciones. La reacción ampliamente compartida es más negativa que positiva y plantea las serias limitaciones de la propuesta para su correcto funcionamiento. Si bien la actual propuesta es inédita desde el año 1975, es necesario precisar la pertenencia del proyecto con el contexto social. Los diversos desastres naturales y sociales deberían cuestionar las imaginadas fronteras del Estado-Nación. Sin embargo, ante los masivos flujos migratorios, algunos sectores conservadores han estado utilizando esta misma situación como una forma de ejercer un gobierno de tipo autoritario o indolente frente a la miseria. La región de Antofagasta, que está considerada dentro de las regiones fronterizas, transfronterizas del norte de Chile, lo que debe implicar la consideración de las particularidades que tiene nuestra zona, sus flujos e intercambios culturales, sociales y económicos que por décadas, en algunos casos siglos,
se han dado en las vidas de los habitantes del desierto de Atacama. En este panorama de crecimiento de la región de Antofagasta se plantean inquietudes respecto de la gobernanza de las migraciones. En esta ocasión, el contenido del debate se dará en dos tópicos principales, sin desmerecer otros temas que puedan ir saliendo dentro de esta conversación. En primer lugar, la nueva ley de migraciones y en segundo lugar, la situación de la vivienda. Con respecto a la ley de migración en Chile, actualmente está vigente el decreto ley 1094 establecido en el año 1975. Durante el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se comprometió en más de 6 ocasiones legislar respecto de la temática migratoria. Se generaron espacios de participación ciudadana no vinculantes y un anteproyecto de ley que sufrió drásticas modificaciones en comparación al último proyecto presentado. Luego de un largo proceso que comenzó aproximadamente el 21 de agosto, finalmente el 6 de septiembre se le retira la suma urgencia y se hace presente urgencia simple. El 5 de septiembre el ministro del Interior, Mario Fernández, presentó el proyecto de ley de migraciones en el Congreso Nacional en la interpelación que estuvo a cargo de la diputada Paulina Núñez. Con respecto al flujo migratorio, a nivel nacional se estima que existen entre 600.000 y 800.000 personas migrantes. A nivel regional, según los datos de la Policía de Investigaciones, se cuantifican 99.922 personas migrantes residentes en la región hasta agosto de este año. Su distribución provincial se organiza en Antofagasta, 62.288 personas, en Loa, 34.135 y Tocopilla, 3.499. Las nacionalidades más predominantes continúan siendo Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, respectivamente. Con respecto a vivienda, según el Centro de Investigación Social de Techo Chile, actualmente existen 60 campamentos en la región de Antofagasta, los cuales albergan a 6.771 familias. Estas se caracterizan por una jefatura femenina en el 52,4% de los casos y las nacionalidades con mayor presencia son Chile con un 40,2%, Colombia con el 18,8%, Perú con el 14,7%, Bolivia con el 14,4%, Ecuador con el 2,6% y otras nacionalidades que tienen la presencia del 9,3%. Por su parte, la falta de regulación del mercado de suelos y el arriendo informal contribuye a que una gran cantidad de personas migrantes se encuentren arrendando habitaciones a altos precios y en condiciones de hacinamiento e insalubridad en el centro y también en algunas poblaciones de Antofagasta, a cambio lo que constituye un incentivo a optar por ir a vivir a un campamento. Todos estos datos fueron solicitados vía transparencia, por lo tanto son datos oficiales que nosotros manejamos en estos momentos para poder hacer esta breve introducción sobre todos los temas más importantes que trataremos a lo largo de este debate. También quisiéramos explicarle a los asistentes que durante esta jornada, tal como les comentábamos, tendremos dos grandes momentos. El primero estará dirigido a conocer la opinión de los candidatos y candidatas respecto a la normativa migratoria actual y la situación habitacional que hoy enfrenta nuestra región, es decir, la relación directa entre migración y vivienda. El segundo momento estará dirigido a la interacción entre candidatos y candidatas, el periodo de interpelaciones entre ellos, el público asistente y la sociedad civil. Por tanto, se les solicita a los asistentes que desde ya comiencen a preparar sus preguntas, puesto que también habrá un espacio para las preguntas del público. Recordamos que esta actividad concluye aproximadamente a las 12:30 horas y quienes deseen interactuar en las redes sociales pueden iniciar sus comentarios a través del Twitter Mesa Intercult, el hashtag Debate Migrante o a través del Facebook Mesa Intercultural de Antofagasta e Integración Migrante Antofagasta. También les queremos recordar que este tipo de eventos tiene como propósito fomentar la participación ciudadana y el voto informado. Por tanto, es importante recordar que debemos respetarnos los unos a los otros sin ánimos de descalificación, sino muy por el contrario, esperando que prime un espíritu democrático y diverso. Así es que el llamado ya está hecho. Entonces, a partir de este momento damos inicio al primer debate migratorio de la región de Antofagasta en torno a estas elecciones parlamentarias 2017. En esta ocasión, tal como se los había comentado, estará dirigida en primer lugar a los candidatos y tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente. La metodología es la siguiente. Como moderador, plantearé una pregunta general sobre la normativa migratoria
la cual será resuelta por cada uno de ustedes de izquierda a derecha de sus asientos con un tiempo máximo de exposición de 2 minutos por candidato. Este tiempo será controlado mediante un reloj de arena especial y una persona del equipo organizador dará aviso de su término. Por lo tanto, en la medida que se dé el aviso, les agradeceremos poder cortar inmediatamente para poder seguir con el siguiente candidato. Posterior a esto, nuevamente se planteará una pregunta general, pero esta vez sobre la temática de vivienda, y los candidatos de igual forma contarán con 2 minutos para exponer sus ideas. Luego los candidatos podrán interpelar directamente a otro candidato con un tiempo máximo de 1 minuto para plantear una pregunta, y el candidato aludido tendrá 1 minuto para responder. Esas... Iván, Hola. disculpa por la interrupción. Sí, adelante. Es que antes de continuar con el debate nos parece necesario desde el equipo hacer una aclaración. El candidato Sacha Rasmilit, si bien pertenece al pacto Sumemos, es del partido Ciudadanos, no de Amplitud. Muy bien, me parece. No, excelente, sí. Cuentas claras conservan la vista. Bueno, les contamos que desde la Mesa Intercultural, que conforma a su vez la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, se organizaron el pasado 8 de octubre el segundo encuentro nacional, que discutieron especialmente la importancia del nuevo cuerpo normativo en materia migratoria que actualmente se está tramitando en el Parlamento. Y es por ello que antes de comenzar con esta serie de preguntas, los invitamos a ver un breve video. Comenzamos con la candidata Galia Aguilera y la pregunta que se le reiterará a todos los candidatos. ¿Cuál es su opinión respecto al actual proyecto de ley de migraciones y sus propuestas personales para una nueva ley de migraciones? 2 minutos para responder, candidata. Adelante. ¿Aló? Bueno, primero, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tengo que decir es que para nosotros y para mí también, la migración es un derecho y que todo ser humano, o sea, no se puede considerar como ilegal. Ya eso partiendo un poco como para criticar la ley migratoria actual, o sea, perdón, la propuesta de ley migratoria, que para nosotros es bastante restrictiva, en realidad mantiene la esencia de la antigua ley o de la ley vigente, que es del año 75, hecha en plena dictadura, que su eje central, su esencia es la seguridad interior del Estado, es ver al extranjero como un enemigo, un potencial marxista, un potencial cáncer que pueda afectar la estructura del país. ¿Ya? Eso por un lado. Me parece que actualmente la propuesta que hay, por ejemplo, hay un registro nacional de extranjeros, como que si no hubiese un registro de visa a la entrada del país. En realidad considero que esta medida es bastante represiva, es bastante controladora. Controlar cada uno de los aspectos o de las actividades que hacen los migrantes, en realidad es mostrar que son ciudadanos de segunda categoría. También está, bueno, estas distintas visas y, bueno, las causales de delito, etcétera, pero en realidad lo esencial para nosotros es que mantiene la esencia... Candidata, disculpe, 30 segundos. Ah, ya. Mantiene la esencia de la ley de la dictadura, mantiene este control y no logra solucionar los problemas de los inmigrantes que hoy día viven acá, pero también oculta algo, que no hay derecho a la vivienda, no hay derecho a la salud, no hay derecho a la educación, y eso no es solamente para el inmigrante. O sea, ¿cómo es posible que entre una cantidad de inmigrantes y estén viviendo en campamento? Eso muestra en realidad las falencias que hay en esta sociedad. Tiempo, candidata. Muchas gracias. Pasamos al candidato Pablo Herrera. Hola, muy buenos días. También agradecer rápidamente para poder aprovechar el tiempo a los que generaron esta instancia. La migración, y partir con esta reflexión, es una realidad y un desafío que tenemos que afrontar como país. En concreto, sabemos que la ley actual es una ley que tiene una visión de seguridad ciudadana y de orden, y lamentablemente este nuevo proyecto de ley también perpetúa esta mirada. Se mantiene como una política restrictiva para los migrantes y tampoco cambia la discrecionalidad que se tiene como órgano, en este caso, el Departamento de Migración y Extranjería y Migración. En concreto, lamentablemente, este proyecto de ley nace
porque, o sea, se ingresa el proyecto de ley al Congreso producto de la presión que genera, en este caso, la derecha. No porque efectivamente haya sido el momento adecuado, no porque se haya llevado en profundidad la reflexión y la necesaria discusión en torno a este nuevo proyecto de ley o esta ley que nosotros esperamos tener. Lo que nosotros estamos planteando como proyecto de ley, efectivamente, que tenemos que tener una ley migratoria que esté basada en los derechos humanos, que reconozca al migrante constitucionalmente el derecho a migrar y también como sujeto de derecho. Y lamentablemente este proyecto de ley no recoge estas perspectivas que para nosotros son fundamentales, y más que para nosotros son fundamentales para las organizaciones migrantes, pero migrantes que son y deben ser lo central dentro de esta discusión. Solamente para cerrar, porque más adelante va a haber más tiempo, algo que tampoco propone este nuevo proyecto de ley, el cambio de institucionalidad, una de las cosas centrales que ha demandado las organizaciones migrantes y promigrantes, porque se entiende que mientras dependa del Ministerio del Interior, va a seguir teniendo esta visión de seguridad ciudadana y de orden. Gracias, candidato. Pasamos a la candidata Marcela Hernando. Muchas gracias. Saludo a todo el mundo, a quien no haya tenido la ocasión de saludar allá afuera. Primero decir que no solamente es un derecho humano la condición de emigrar, sino que yo pienso que las fronteras también son un constructo societario, por lo tanto son acuerdos que nos ponemos y órdenes que nos ponemos nosotros mismos. Desde ese punto de vista, yo creo que todo el mundo tiene derecho a moverse, y quienes defiendan la globalización no pueden estar en contra de la migración. Me parece una contradicción vital. Hecho esa declaración, en principio, a mí me parece que, primero decir que no es una ley la que hicieron los militares, es un decreto con fuerza de ley, y tampoco podemos, y yo creo que lo hicieron así porque tenían que hacerlo, porque en realidad tampoco era un problema, entre comillas, para ellos, ni lo consideraban un problema, era un tránsito bastante menor de personas extranjeras que llegaban a Chile en esa época. Y este tema se ha venido o ha recrudecido al visibilizarse en los últimos años en algunas comunas, sobre todo en nuestro país. Y yo creo que lo que dijo Pablo en términos de la presión de la derecha, que es con una visión bastante restrictiva al fenómeno migratorio, presionó bastante para que el Ministerio de Interior de alguna manera tuviera o se viera obligado a legislar o introducir un proyecto. Decir que hay una frase en el contexto de lo que me llegó por correo que dice que los parlamentarios participamos, la verdad es que no. Yo no tuve conocimiento ni siquiera de los borradores, así que decirles de antemano que ni siquiera a los encuentros que se hizo en la región me invitaron, así que ahí no hay mano nuestra. Que creo que es solamente una ley de extranjería que lo que pretende es ponerle un poco de orden y diferentes nombres, y a lo mejor regularizar el que todo el mundo pueda ingresar como turista y luego cambiar su condición, pero no apunta más allá que eso, a hacer una ley de extranjería, y que el fenómeno migratorio es bastante gracias, más que eso. Gracias, diputada. Pasamos a la candidata Janet Guerra. Buenos días a todos. El tema migratorio es un fenómeno mundial. Quien no lo ve así está totalmente fuera de sí, porque el tema es mundial, es un fenómeno y tenemos que aprender a vivir y convivir con ello. Encuentro que la ley, como lo nombra bien la señora Marcela Hernando, es una ley de extranjería que atenta justamente a la ley universal, que es la movilidad del ser humano. Tenemos un miedo atroz a que vengan acá extranjeros, porque somos un país que está entre cordillera y mar, por tanto siempre nos hemos sentido distintos o nos hemos sentido bajo el miedo de una migración fuerte. Nuestras propuestas son súper claras. Nuestra propuesta es una política de Estado que tenga que ver con migración, pero no así la discriminación migratoria que lo está haciendo esta nueva ley. Creemos en la especialidad migratoria, en aquellos déficits profesionales que nosotros no tenemos. Planteamos 5 especialidades médicas para poder migrar, eso significa migración calificada. También creemos en la agilidad de los trámites de visa para reinsertar a la gente rápidamente al mundo laboral. Obviamente también tiene que haber restricción de la ley para aquellos que entran, aquellos que están escapando de sus países
por justicia no podrían ingresar a nuestro país. Es como una lógica. Pero también, como les digo, hay que aprender a convivir con esto y tenemos la oportunidad de planificar correctamente la migración. Esa es la propuesta que nosotros incluimos. La inserción también de niños en el ámbito escolar. Hay muchos chicos que entran hoy y todavía no poseen el RUT nacional, por tanto también los recursos se hacen escasos. Ahora, también plantear que los problemas de salud, educación y vivienda lo hemos vivido los chilenos en carne propia. Por tanto, hay que asegurar eso, tanto para los chilenos como para los migrantes. Muchas gracias, candidata, muy amable. Pasamos al candidato Sacha Rasmilich. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, en el tema de qué opino respecto de la ley, el nuevo proyecto de ley de inmigración, definitivamente es insuficiente en la medida de cuál es el tamaño del desafío. O sea, tenemos, como decía Janet, la migración es un fenómeno global, es como WhatsApp, Internet, viajar en avión, la televisión por cable, son los nuevos tiempos. La gente va a migrar. Yo soy nieto de migrante y en esa época se demoraban 6 meses en llegar una carta desde Europa hasta acá. Hoy día, en un par de semanas, la familia completa puede estar trasladada de un país a otro. Eso genera cambios demográficos significativos, violentos, que el Estado chileno no está acostumbrado y no estaba preparado para resolver. Entonces genera saturación en servicios como salud, como vivienda, como educación, y eso no se resuelve con una ley. La ley que está acá, como bien decía también Marcela Hernando, es una ley de extranjería que regula el menú de visas y permisos y los trámites que hay que hacer, pero eso no va a generar más cupos en los colegios, no va a generar más cupos en los consultorios, ni va a tener más vivienda. Lo que necesitamos es una reforma al Estado, que el Estado asuma esto como un desafío que es interministerial, es mucho más amplio, es como de qué manera abordamos, por ejemplo, el cambio climático. De la misma manera, con la misma amplitud, tenemos que abordar el tema migratorio. Cruza todos los ministerios, es una política de Estado que tiene que establecerse con fuerza. 30 segundos. Por lo tanto, la ley, desde mi punto de vista, se podrá discutir, me parece que además es discrecional, que es arbitraria, que es muy persecutoria, que busca seleccionar como tú sí, tú no, tú entras, tú te quedas afuera, pero eso no es el tamaño del desafío. El desafío que tenemos que tener es, solucionar estas falencias del Estado para que podamos abordar el tema migratorio como corresponde y asumir que son chilenos como nosotros una vez que ya están viviendo con nosotros. Muchas gracias, candidato. Pasamos al candidato Esteban Velázquez. Muy buenos días y qué bueno que se hagan este tipo de espacio porque creo que generalmente a veces cuando se anda de candidato uno dice lo que la gente quiere escuchar y creo que también hay que manifestar situaciones a veces un tanto distintas para que eventualmente los que estemos electos o sean reelectos tomen en serio este tipo de temas que así a la rápida se han instalado. Creo que estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho los demás candidatos respecto a esta ley. Pero Chile es un país que es fantasma por todos lados, un país bastante hipócrita. Habemos de todo en Chile. Y fantasma porque cuando llegan los extranjeros, los migrantes, nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar la pega. Yo recuerdo al intendente Waldo Mora del gobierno del presidente Piñera cuando habló incluso respecto a las mujeres que iban a quitar la esposa. O sea, a ese grado de brutalidad se llega acá. Y sí, algunos se colocan nerviosos cuando llegan extranjeros, pero ciertos extranjeros. Esa también es una realidad. Cuando se ve a la comunidad de raza negra, algunos se pusieron muy nerviosos y comenzaron, como dicen, a visibilizar el tema. Somos bastante hipócritas y esa cuestión tenemos que, yo creo, cambiar y profundizar y discutirla de verdad. Así que a mí me parece bien que manifestemos lo que corresponde, pero también tenemos que revisarnos. Así como cuando terminó la dictadura y tuvimos que educar en derechos humanos, hoy día tenemos que educar en migrante, educar en afecto. O sea, nos vamos siempre al tema legal. La legalidad ordena, regula un poco, pero no es suficiente. Si no somos capaces nosotros de potenciar un sistema educativo, difícilmente vamos a avanzar. Yo soy de la propuesta que eduquemos en la cultura de los afectos. Y no lo digo yo, lo dice Juan Hassasú, que es un pedagogo pero experto, Humberto Maturana. Vamos al tema emocional, vamos a esa biología de adentro, el sentimiento, el amor. Me parece que son temas, y lo digo porque he vivido en Calama, donde hemos tenido migrantes bolivianos, peruanos, y la discriminación se ha vivido desde hace mucho tiempo con aquellos que tenemos, por ejemplo, raíces andinas.
La hemos vivido de siempre y la hemos enfrentado desde la educación. Candidato, muchas gracias. Porque el Estado no ha dado respuesta para aquello. Muchas gracias, candidato. Ahí teníamos la intervención de los candidatos respecto a esta pregunta que tenía que ver con la ley migratoria. Disculpa. Dígame. Antes de continuar, por respeto a todos quienes nos acompañan y a nuestras candidatas y candidatos, pese a la ausencia del candidato Volta, vamos a continuar con la estructura del debate, esperando que se pueda integrar en algún momento de la conversación. Por supuesto. Vamos a hablar entonces ahora de la temática que tiene relación con vivienda. La Mesa Intercultural participó a principios de este año en un especial encuentro con la relatora especial de derechos a la vivienda adecuada a las Naciones Unidas, lo que permitió que ella conociera la realidad a nivel local. Los invitamos a revisar también un breve video respecto de este encuentro. Pasamos, luego de haber revisado este material, a nuestra segunda parte ya de este debate. Teniendo en cuenta que la temática de vivienda afecta de manera transversal a chilenos inmigrantes, ¿cuáles serían las iniciativas legislativas que usted propondría para dar solución a la temática a la luz de la realidad local, que es particularmente distinta a la del resto del país, entre otros temas por la informalidad del mercado del arriendo, la existencia de campamentos, el alto precio del suelo, etcétera? La primera en responder esta pregunta es la candidata Galia Aguilera. Bueno, está claro que hay un problema importante de hacinamiento que no solo corresponde a los inmigrantes, sino que al conjunto de la población, también así los campamentos, que aproximadamente o casi el 50% son inmigrantes. Respecto a cómo hacer un proyecto, en realidad esto evidentemente para nosotros va de la mano con hacerlo junto a organizaciones y coordinadoras inmigrantes o pro-inmigrantes. O sea, hoy día, por ejemplo, el proyecto de ley que está en el Parlamento no consideró el proyecto como tal no consideró varias de las iniciativas o discusiones que había dado la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Incluso el mismo Rodolfo Noriega planteó haber hecho 3.000 entrevistas a inmigrantes para ver la situación de los inmigrantes y no están consideradas porque, como bien ya varios lo han dicho, es una ley restrictiva, es una ley de seguridad interior y por tanto no tiene que ver con el tema de derechos sociales. Ahora, como para dar solución más estructuralmente, efectivamente lo que hace la inmigración hoy día es como desnudar la precariedad estructural que hay en este país. O sea, como una persona que tiene trabajo no puede acceder a un arriendo digno, como una persona que tiene trabajo tiene que terminar viviendo en un campamento sin agua. Eso da cuenta en realidad de un problema estructural que para nosotros, nosotros hoy día, por ejemplo, estamos planteando como parte de las campañas en el contexto electoral la idea de renacionalizar los recursos naturales bajo gestión de los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que todos estos recursos que se van para un pequeño sector, para un sector reducido, que el 1% de la población que se enriquece, que en realidad todos los parlamentarios hasta el día de hoy han legislado a favor de ellos, o sea, hay un impuesto de un 1% que es un absurdo, o sea, son millones y millones de pesos que podrían estar destinados a la salud, a la educación, a la vivienda. Muchas gracias, candidata. Pasamos al candidato Pablo Herrera. Yo partiría diciendo que tenemos un problema de fondo, de base, que la vivienda no es garantizada como un derecho constitucionalmente. Y en torno a eso se agudiza aún más en la población migrante. Como decía en mi primera intervención, lo que debemos avanzar es que haya un reconocimiento constitucional de la migración y también reconocer constitucionalmente al migrante como sujeto de derecho. Y cuando nosotros hablamos que es un sujeto de derecho, efectivamente tiene que tener acceso a salud, a educación y vivienda, entre otros derechos que se deben garantizar. Lamentablemente, vemos que en la región tenemos 60 campamentos, más de 6.000 familias viviendo en esta situación, pero no es únicamente ahí donde se focaliza los migrantes, donde habitan los migrantes, sino que también en otros sectores que viven, como decían anteriormente en las intervenciones de presentación, en condiciones de hacinamiento, en condiciones insalubres. Así que efectivamente nosotros tenemos un desafío muy grande como sociedad. En concreto, lo que tenemos que avanzar es al reconocimiento constitucional. Tenemos que también tener una participación que incluya a la población migrante, por ejemplo, dentro de los planes reguladores comunales, porque es ahí donde se toman decisiones de hacia dónde queremos nosotros avanzar
como plan o como visión de ciudad. Algo también importante es que tenemos que tener una regulación del precio del suelo. En Chile, en verdad, la especulación que hacen las grandes inmobiliarias, y es muy difícil también que el Estado, con las viviendas sociales que debe construir, pueda competir con el mercado. Y lamentablemente, el país que nosotros vivimos, el que tiene más plata es el que maneja las condiciones de vida que van a regir para todos nosotros. Así que efectivamente, para cerrar, necesitamos tener una regulación del suelo, del precio del suelo, y cambiar la perspectiva de segregación que tenemos como sociedad. Muchas gracias, candidato. Pasamos a la candidata Marcela Hernando. Muchas gracias. Yo partiría por decir que lo que necesitamos es un cambio de la Constitución, no solamente por lo que dice Pablo en términos de garantizar el derecho a la vivienda constitucionalmente, sino que también el reformar una serie de instituciones que son muy rígidas hoy día y que no permiten que descentralizadamente se tomen algunas decisiones. Todo se decide a nivel nacional. Y entonces tenemos un Estado que es bastante reactivo. Aquí en la región, y yo soy muy crítica y lo he sido siempre, respecto de cómo se enfrentó la llegada de los campamentos. Aquí no hubo un adelantarse, porque la respuesta fue, y la tengo por escrito de la ministra de Vivienda, es como un avestruz, se entierra la cabeza y el problema no existe mientras yo no lo tenga registrado. Por lo tanto, los catastros todavía no se abren incluso para registrar esta nueva necesidad de vivienda. El año 2011 teníamos un catastro que es el mismo que se sigue trabajando hoy día. Cuando se termine con ese catastro, se va a empezar a registrar a la nueva gente que necesita vivienda. El 2011 teníamos 22.600 déficit de viviendas en la región. De esas 22.600 pasamos a ¿cuántas? Después del fenómeno que se dio de campamento. Y no digo fenómeno migratorio porque allí hay chilenos y extranjeros, aquí podrían haber sido todos de Concepción. El tema va más allá que un tema migratorio, es un tema de déficit habitacional. Y ahí la raíz está en el tema de terrenos, y yo creo que el Estado no solamente tiene que garantizar para las viviendas sociales, sino que también tiene que gestionar el que personas que tienen un poco más de poder adquisitivo tenga acceso a comprar y no tenga que estar compitiendo con las grandes empresas inmobiliarias. Eso. Muchas gracias, candidata. Pasamos a la candidata Janet Guerra. Lejos de ser un tema muy visibilizado por los medios de prensa, por los medios de comunicación local e internacional, me podría arriesgar a decir, está muy por lejos de ser superada la situación de vivienda en Antofagasta. Sin ir más lejos, creo que una de las grandes causas es justamente lo que dice la diputada Hernando, el tema de descentralización. Acá se tiene que estar pidiendo cierto tiempo a Santiago recursos, y los que tienen que solucionar el tema acá es precisamente el Ministerio tanto de Vivienda como de Bienes Nacionales, para poder hacer efectiva una entrega gratuita de terrenos fiscales para la creación de viviendas sociales. El año 2016 ya duplicamos los campamentos, existen más de 40.000 familias viviendo en campamentos, no todas son extranjeras, pero sí un poquito más del 40% son extranjeras. Por tanto, el tema de situación de vivienda es para todos. Y como les decía recién, salud, vivienda, educación tiene que ser igual para todos. Acá no existen ciudadanos de primera o segunda clase. Por tanto, hay que hacer una política pública real de vivienda social. Y no solamente de vivienda, lo he dicho y he sido muy crítica también con la gente que tiene que ver en la seremía del Ministerio de Planificación. O sea, tenemos que construir barrios, no una vivienda. Yo he visto casas en el sector norte, en Huamachuco, donde, claro, los departamentos son muy lindos, no esas casitas chubis que teníamos antiguamente, pero alrededor tenemos perros, basura, escombros, malas calles. No, tiene que haber una política que se construyan barrios donde nosotros podamos convivir. Esa es la real política de vivienda. Y yo creo que acá los que tenemos que sentarnos a conversar son el Ministerio de Bienes Nacionales. Y así como se pueden hacer alianzas entre gobiernos... Muchas gracias, candidata. Gracias. Muy amable. Pasamos al candidato Sacha Rasmilich. A ver, le voy a quitar un poco de lírica a la discusión y los enunciados respecto de los derechos a la vivienda. Todos estamos de acuerdo que la vivienda es un derecho, pero para
ejecutar ese derecho se necesitan recursos. Una economía que está andando al 1 o al 2% no genera los recursos para financiar, materializar la solución a esos derechos. Por lo tanto, por un lado necesitamos que nuestra economía vuelva a andar para que haya trabajo también, pensando en los miles de migrantes que llegan, de esto estamos hablando de migración, que vienen a trabajar. Por lo tanto, en una economía que no se mueve, no va a haber trabajo y menos van a haber recursos para poder financiar las viviendas que necesitamos para que no haya campamentos y hacinamiento. En tema vivienda en particular, es uno de los ejes principales de mi campaña, ha sido desarrollar maneras distintas de abordar el tema de la vivienda social o tema de vivienda para clase media. Tenemos un instrumental como gobierno, como Estado, que data de la dictadura. Se hace el sistema de los subsidios portables, donde tú formas la EGIS y compras y consigues el terreno y construyes, es algo que está agotado. Por lo tanto, tenemos que buscar maneras distintas de solucionar el problema. Vamos muy lento. Estos 20.000 o 20 y tantas mil unidades de déficit que tenemos de hace años, con suerte estamos construyendo 1.000 viviendas cada 4 años. Hay alguna polémica respecto a las cantidades, pero vamos muy lento. Vamos a tener un nuevo boom de economía y de cobre en la región. Tenemos energías renovables, tenemos el cobre verde, tenemos el litio. Va a llegar más gente. El déficit que tenemos hoy día va a crecer y lo estamos solucionando con los mismos instrumentales que teníamos siempre. Tenemos que funcionar de una manera diferente. Yo estoy proponiendo un sistema de concesiones, que yo sé que tiene mala prensa, pero así como hay concesiones en obras públicas, se puede hacer un sistema de concesiones para vivienda de clase media. Puede haber esa y otras maneras más de hacerlo, pero en el fondo, si seguimos buscando de las mismas maneras, no vamos a solucionar el problema. Muchas gracias, candidato. Pasamos al candidato Esteban Velázquez. Gracias. A ver, en el gobierno del presidente Piñera, la economía se movió bastante, pero acá en la región prácticamente no se construyó ninguna vivienda. O sea, el modelo en el que estamos lo que hace es incrementar desigualdad social. Hay una cuestión que tenemos que también meternos en esa cosa. Si seguimos instalados en el mismo modelo, mire, así se recontramueva la economía, esta región siempre pierde. Me recuerda un poco a las venas abiertas de América Latina. Ahí Galeano nos dice que América Latina siempre se acostumbró a perder, como que eso en cierta medida nos proyecta como región de Antofagasta, nos acostumbramos a perder. Entonces, eso es lo que tenemos que mover. Entonces, cuando hablamos de centralizar, yo le pediría, en este caso Marcela, que es de gobierno, a apurar a los gobiernos, pues, a descentralizar de verdad. Y no le colocaron la urgencia ni nada, como no hicieron ninguna batabola respecto a elegir a lo menos el intendente. Y esa cuestión de decir que mire que las atribuciones, no, eso fue un poco para la galería nada más, porque temen perder poder político. Es una cuestión real. Y lo segundo, financiamiento. Es verdad que también sería irresponsable decir que se va a construir todas las viviendas, si ya para los residentes chilenos faltaban viviendas. O sea, claro que se acrecenta el problema hoy día con los inmigrantes. ¿Plata? Algo de plata hay. ¿Sabe que hay una ley que se llama la 20.469, que es el impuesto específico a la minería, que en los últimos 10 años dejó 7.000 millones de dólares? Y que de eso prácticamente una migaja queda en la región, para unos insignificantes proyectos que lo impactan trascendentalmente para esta región de Antofagasta. Yo digo redistribuir. No leemos impuestos y nada, que suena pesado hoy día eso. Redistribuir. Estoy de acuerdo con Galia de renacionalizar los recursos del cobre, pero un proceso más largo. Hoy día redistribuyamos lo que tenemos acá. Y lo otro, deroguemos de verdad la ley reserva del cobre, no solamente respecto a información. Últimos 10 años, 13.000 millones de dólares. Por ahí los estudios dicen que se hubieran construido 30.000 viviendas sociales sin ningún problema. O sea, datos, plata hay. Para ciertos temas que en cierta manera tenemos que dar la profundidad necesaria, pero hasta ahora no se han tomado. Muchas gracias, candidato, muy amable. Terminamos entonces esta primera ronda de preguntas, esta primera ronda con 2 series de preguntas y queremos pasar inmediatamente a la interpelación. Antes de continuar, queremos indicarles que cada candidato tiene 1 minuto para interpelar a otro. Solamente uno. El afectado tiene derecho a réplica también de 1 minuto, lo que será controlado por un reloj de arena. Asimismo, dejamos en claro que para efectos de los horarios que tenemos en esta jornada, cada candidato podrá ser interpelado solamente una vez por parte de sus colegas. Para esta sección contamos con aproximadamente
30 minutos. Si nos sobra tiempo, por ahí tenemos algunas preguntas en base a sus intervenciones. Así es que no sé si la candidata Galia Aguilera quiere interpelar a alguno de los candidatos. Sí. Bueno, respecto a las propuestas que hay actualmente y las preocupaciones que en realidad todos hemos visto que han mostrado igual todo un tinte xenofóbico, discriminatorio. De hecho, bueno, una de las principales preocupaciones de los inmigrantes es precisamente la discriminación, y luego viene el tema del trabajo. Bueno, todos hemos sido espectadores de los vergonzosos dichos de Piñera, por ejemplo, que logra relacionar el tema de la inmigración con la de la delincuencia. Bueno, mi pregunta es para Marcela Hernando sobre el tema de la interpelación que tuvieron en el Parlamento, donde ella estuvo a favor junto a Paulina Núñez, y ahí planteaba de que esta interpelación, o sea, ella había votado a favor precisamente porque los habitantes de Antofagasta planteaban reparos frente a la masiva llegada de los extranjeros, en el mismo sentido de lo que planteaba Bachelet, de que en la población hay temor frente a esta llegada de inmigrantes. Me gustaría saber a qué se refiere con estos reparos, cuáles serían los reparos que tiene la población de Antofagasta respecto al tema de los extranjeros. Bueno, entiendo que esa no es una cita textual porque no la reconozco, pero lo que yo dije fue que votaba a favor porque vivo en Antofagasta y porque me doy cuenta de lo que significa que el país no esté preparado para la migración como se está dando. Porque a nivel nacional tenemos menos de un 3%, pero aquí estamos llegando al 14% de migración, y eso ha puesto en evidencia la debilidad del Estado. Entonces yo no observo un Estado que esté preocupado de planificar en el largo plazo. Nosotros no tenemos un ministerio que en este minuto esté preocupado de planificar. El Ministerio de Planificación se transformó en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no tenemos un ente, y el Ministro del Interior es, como coordinador del gabinete, el mayor responsable de contestar a eso. O sea, cómo el país está pensando en 30 años. De qué manera el fenómeno migratorio, que va a seguir ocurriendo de la misma manera, va a hacerse cargo el Estado de una manera propositiva. Gracias, no candidata. Muchas gracias, candidata. No sé si el candidato Pablo Herrera tiene alguna pregunta para otro de nuestros invitados. Sí, voy a aprovechar esta instancia. Sacha se refería a que por falta o déficit de recursos hoy día no podemos responder a la demanda que existe en torno a la vivienda. Pero eso contrasta bastante con las cuantiosas ganancias que se tiene hoy día, por ejemplo, de la banca privada, de la gran minería privada, de las ISAPRES, de las FP, que siguen y siguen ganando, pero cifras que son impresionantes. Por eso, efectivamente, acá no hay un problema de falta de dinero, hay una falta de voluntad política, hay falta de políticas públicas que efectivamente vayan a combatir la desigualdad que existe en Chile y no perpetuarla. Sabemos que ahora viene un alza, sabemos que se va a diversificar un poco la matriz económica, favorablemente esperamos que el litio venga a ser un impulsor también para nuestra economía, pero mientras nosotros no tengamos un paradigma distinto de la sociedad que queremos, y efectivamente combatir la desigualdad, la profunda desigualdad y la profunda... Gracias, candidato. ¿Cuál es la pregunta de fondo para...? La pregunta de fondo, si efectivamente él cree que por falta de dinero es que no podemos cumplir con el déficit de viviendas que tenemos. Muchas gracias. Responde el candidato Sacha Razmirich. Bueno, claramente tenemos maneras distintas de abordar la solución del problema. Lo que yo digo es que el Estado no tiene los recursos para solucionar eso. Tú dices que los privados lo tienen. La manera en que el Estado se hace la plata de los privados es a través de impuestos. Ya tuvimos una reforma tributaria. Si me estás planteando que hay que subir más los impuestos, es mejor ser sincero y decirlo. Yo no creo que haya que subir aún más los impuestos porque tenemos una economía que se detuvo a raíz de la última reforma tributaria. Por lo tanto, yo creo que la economía tiene que echarse a andar, generar a través de ese crecimiento de los impuestos que hay más recursos, y hay inversión privada, y esto apunta a mí por la política que yo tengo desarrollado, que es asociación público-privada. Hoy día el fisco no tiene la plata, pero sí los privados lo tienen. Hay maneras en que pueden asociarse para hacer oferta de vivienda. No solamente el fisco no es el único capacitado para poder hacer inversión, los privados también pueden aportar. Muchas gracias, candidato. ¿La candidata Marcela no tiene alguna pregunta para alguno de nuestros invitados?
Muchas gracias. Janet Guerra, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Por supuesto, no hay ningún problema con eso. Janet Guerra, candidata, ¿alguna pregunta para nuestros aquí invitados? Señor que Ya fue interpelado pues, Sacha Razmilich. Es una interpelación por candidato. No, yo paso también. Candidato. Don Esteban. También, ¿no hay preguntas? Tengo algunas preguntas que quedaron en el tintero para aprovechar este tiempo. Esperemos poder hacérsela a todos los candidatos. A la candidata Galia Aguilera, dentro de tu primera intervención respecto de la ley migratoria, si bien hubo muchas críticas, me faltó escuchar tus propuestas. No sé si en un minuto nos podrías resumir un poco las propuestas que hay de ley migratoria, una posible ley migratoria por parte del Partido de los Trabajadores y de tu parte. Sí, lo que planteé después cuando estuvimos hablando del tema de la vivienda es precisamente trabajar con las organizaciones migrantes y promigrantes. Por eso daba el dato de que hoy día el proyecto actual que está no tomó en consideración los aportes que estaban intentando dar las organizaciones migrantes. Para nosotros, ellos son realmente los expertos de esta temática. Entonces, en ese sentido, nosotros nos basaríamos mucho en las propuestas y en lo que ellos plantean, planteando de un eje central, que es que nosotros, bueno, planteamos que ningún ser humano es ilegal, de que en realidad tienen que tener todos los derechos sociales, al igual que el conjunto de la población. Y bueno, y el tema de la renacionalización de los recursos naturales, que también es parte, se articula con esto. Muchas gracias, candidata. Para el candidato Pablo Herrera, hablaste del plano regulador en el tema de vivienda. Sin embargo, aproximadamente el 80% de los terrenos disponibles para construcción pertenecen a bienes nacionales y actualmente, a diferencia de lo que ocurrió hace un par de años, el traspaso para la construcción de viviendas sociales es gratuito. ¿Qué otras instancias aplicaría el Frente Amplio respecto de mejorar este tipo de situaciones, sobre todo pensando en volver a repoblar, por ejemplo, el centro de Antofagasta y no seguir generando cinturones de pobreza en la periferia de la ciudad? Bueno, efectivamente Bienes Nacionales tiene estos terrenos, pero muchas veces uno le solicita información a Bienes Nacionales y ni siquiera sabe los terrenos que tienen. O sea, efectivamente acá es un tema muy complejo, así que eso puede dictar mucho en el papel, pero en lo concreto, en lo real, Bienes Nacionales, como decía, ni siquiera tiene a veces idea de los terrenos que posee. Lo que estamos planteando nosotros es que efectivamente el migrante tiene que participar como un ciudadano más, y dentro del plan regulador tiene que estar obviamente la participación e incidencia, y lamentablemente en la forma que tenemos de política a nivel transversal en Chile, la incidencia por parte de la ciudadanía es prácticamente nula. Solamente se hace una consultoría o prácticamente una encuesta casi, y efectivamente vemos que no hay una coincidencia o una correlación entre lo que se dicta finalmente a nivel de decisión política con el sentir ciudadano, y más aún agudizado en la población migrante, que no se le reconoce constitucionalmente como ciudadano. Muchas gracias, candidato. Candidata Marcela Hernando, usted dentro de su intervención también con respecto a vivienda habló de un cambio constitucional. ¿A qué se refiere específicamente con este cambio constitucional y qué áreas del gobierno abarcaría para poder contribuir a mejorar la situación de vivienda? Un poquito también para contextualizar, se tiene planificada la construcción de 45.000 viviendas para el año 2018 a nivel país. Solo en Antofagasta se necesitan por lo menos 22.000. ¿Cuáles serían estos cambios para poder atacar justamente esta situación de manera un poco más específica? O sea, los cambios son a mediano y a largo plazo. De partida, que todavía no está claro cómo va a ser el tema del cambio constitucional. Pero una de las cosas es que aparezca como un derecho fundamental de las personas el derecho a la vivienda. Y el derecho de acceso a la vivienda, no que el Estado te lo tenga que dar o regalar necesariamente, porque hay personas que tienen acceso, pero te tienen que garantizar el acceso, y aquí estamos con problemas. Habría soluciones locales, que uno puede ser tremendamente creativo. Esta es la región que tiene mayor cantidad de bienes o de terreno en manos de bienes nacionales, y sin embargo tenemos una gestión de aquello espantosa. A nivel central lo único que le interesa es que estos terrenos se vendan y que esas platas lleguen a Hacienda. Ese es el único meta. De hecho, tuvimos un Ceremi que vino a intervenir bienes nacionales durante el gobierno de Piñera y que su misión era mandar plata para Santiago, acuérdense ustedes.
Entonces, Christian Berns se llamaba. Así es. Bueno, entonces, en ese contexto necesitamos cambios constitucionales que aseguren que las decisiones locales se puedan llevar a cabo en esa materia, entre otras cosas. Tiempo, candidata. Muchas gracias. Candidata Janet Guerra, dentro de su intervención respecto de la ley migratoria, habló de reinserción laboral. ¿A qué se refería con el concepto reinserción laboral respecto a los migrantes que van llegando al país y cómo lograrlo, considerando que, como en todo aspecto, las fuentes de trabajo también son limitadas? Cuando decimos que salud, educación, vivienda, trabajo es para todos, es porque es para todos. Y yo hablo de inserción laboral pronta y rápida con agilidad en los trámites, la operatividad de los servicios de migración. A eso me refiero, inserción laboral rápida para inmigrantes y también específicamente especialidad de migrantes. Nosotros estamos en un déficit en salud y eso es conocido por todos. Geriatras no hay para la tercera edad y estamos siendo el país más viejo. Cada vez crece más la población vieja. No tenemos geriatra, no tenemos ginecólogo. De hecho, acá en Antofagasta hay un solo neurólogo infantil para una población que cada vez crece más. Esa es la propuesta. Migración calificada, agilidad en los trámites migratorios para la inserción de esa persona al crecimiento laboral del país. Muchas gracias, candidata. Candidato Sacha Rasminich, en su primera intervención también habló de saturación de algunos servicios. Sin embargo, de acuerdo a las mismas cifras que tenemos en estos documentos que se obtuvieron a través de transparencia, no más del 2% de los migrantes, por ejemplo, están accediendo al seguro social, al fondo de pensión en Antofagasta, a previsión social. También el porcentaje de personas que están en el sistema de salud público, de personas migrantes, es bastante bajo, por lo menos a través de FONASA. ¿Se puede hablar de saturación de los servicios si tenemos en consideración estas cifras que no indican un impacto mayor, por lo menos en Antofagasta, a pesar de la llegada masiva de migrantes? O sea, yo tomo las palabras de la alcaldesa hace algunos meses atrás cuando decía que ya no habían cupos en los liceos y en las escuelas porque estaban copados con hijos de migrantes. Cuando uno está en la calle y la gente te dice no, que a los colombianos le dan casa antes que a nosotros, o que atienden antes a los colombianos a cada calle. Básicamente lo que están viendo los chilenos, yo no comparto la apreciación, pero lo que ellos ven es que la sala de espera está llena, que no los atienden, que el problema lo teníamos igual antes de que llegaran los migrantes, pero en el fondo esto es un aumento de población que hace que se sature aún más rápido. Si es efectivo que en los números que eso es así y que no estamos saturados, yo lo pongo un poco en duda. Las listas de espera las tenemos igual solamente con los chilenos. El tema es que tenemos que proveer más rápido, tenemos que tener más cupos, tanto en salud, tenemos que hacer más vivienda más rápido y tenemos que tener más cupos en las escuelas también. Sí tenemos saturación. Muchas gracias, candidato. Y por último, don Esteban Velázquez. Me gustaría ahondar un poco, quizás una cuestión un poco histórica, me difícil de resumir en un minuto, pero hemos hablado mucho de que la migración es libre, es un fenómeno histórico, desde los inicios de la humanidad prácticamente. ¿Cuál es la realidad que vive la provincia de Loa en ese sentido, en donde el flujo de personas que viene y va de Bolivia, incluso de Argentina, es bastante alto? ¿Y cómo es que en su época de alcalde, por lo menos como profesor, trataron con este tipo de procesos y si algo de ese aprendizaje se puede aplicar en esta nueva normativa? A ver, bueno, recordemos que la región en su momento de Arica, hoy de Arica, Parinacota, la región de Tarapacá, eran parte de la nación peruana. Esta región de Antofagasta, de Bolivia. Por lo tanto, hay historia y tronco en común. En Calama intentamos a través del currículum y los planes de estudio de incorporar mucha literatura infantil. Hay una gran cantidad ahí de creaciones de los propios literatos locales para que los estudiantes desde educación parvularia comprendieran que creo que es el gran momento para poder cultivar y promover los derechos humanos en el caso de migración. Así que fue a través de la literatura, del currículum mismo, entre comillas, casi de lectura obligatoria, material de la propia identidad local, que a nosotros nos parece allí sembrar alguna semilla, sí, tal vez una pequeña semilla, pero creo que eso, he visto bien algún esfuerzo acá en la ciudad de Antofagasta y de algunos académicos de las universidades. Me parece que si podemos replicarlo, y ahí creo que es donde marcamos también identidad. Los planes no pueden ser uniformes para todo el país, porque claramente la región de Antofagasta tiene particularidades. Muchas gracias, candidato, muy amable.
Pasamos, bueno, a esta ronda con estas interpelaciones para ojalá responder a algunos de los temas que pueden haber quedado un poquito en el aire en esta primera ronda de preguntas. Queremos... Iván, a propósito que me Sí. había quedado la guay, ¿te puedo hacer un comentario chiquito? Sí. Que no es interpelación, pero tiene que Un ver minuto. con el tema de salud, y es que la población migrante que está llegando es gente joven y sana. Y por lo tanto, la única, entre comillas, congestión que podríamos ver es más bien a nivel de servicio ginecológico y obstétrico con el tema de los bebés. Y bienvenido sea, bienvenido sea. Muchas gracias, candidata. Queremos pasar a la siguiente etapa de este debate, agradeciendo nuevamente las respuestas y las intervenciones de nuestros candidatos. Esta es la ronda de preguntas del público. En primer lugar, la metodología de esta sección trata en primera instancia de 4 preguntas generales que serán contestadas por los candidatos de manera aleatoria según la pecera que tenemos ahí y donde va el número de las preguntas. Cada candidato tendrá 1 minuto para contestar. Cabe aclarar que estas preguntas fueron recibidas por diferentes medios digitales, seleccionamos solamente algunas de ellas mediante correo electrónico y también en Facebook por parte de ciudadanos y distintas organizaciones. Luego se realizará otra serie de preguntas que ya corresponden a la intervención del público para que ojalá vayan preparando las preguntas. Escogeremos 4 también intervenciones por parte del público, en donde los asistentes también tendrán 1 minuto para preguntar y el candidato 1 minuto para responder. En el caso del público también agradeceremos para poder ir al grano que las preguntas sean directas. Creo que ya hemos hecho bastante contexto respecto a los temas que estamos conversando, así es que mientras más directa la pregunta, mejor todavía para poder agilizar este proceso. Partimos nuevamente con la candidata Galia Aguilera. Pregunta número 4. Pregunta número 4. En el evento de resultar electa, ¿de qué manera apoyaría la tramitación del proyecto de ley presentado por el actual diputado de la región de Antofagasta, Marcos Espinosa, presentado el 20 de julio del 2017, en el que indica la modificación constitucional del artículo 19 estableciendo lo siguiente: el derecho a una vivienda digna. El Estado velará por establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impulsar políticas públicas para permitir a todos los ciudadanos el acceso a ella en igualdad de condiciones. En el caso de que fueras diputada, ¿apoyarías esta moción? ¿Cómo lo harías o no lo harías? Entiendo que la moción es derecho a vivienda. Bueno, ahí es con voto y con la discusión en las comisiones, ¿no? Así es, pero finalmente es... O sea, yo estoy de acuerdo con el derecho a la vivienda, como derecho social básico. O sea, poder no solamente el acceso a la vivienda, sino que es un derecho básico y claramente hasta hoy día en Chile no está garantizado. Perfecto, candidata. Muchas gracias. Pasamos al candidato Pablo Herrera. Pregunta número 3. Candidato, ¿estaría dispuesto a trabajar en pro de los migrantes en el ámbito de la discriminación laboral? Por ejemplo, en el caso de carteles que instalan afuera de locales en el centro de la ciudad, especificando que si es extranjero solo puede trabajar si tiene visa definitiva, por ejemplo. ¿Cuáles serían los aspectos de esta inclusión tuya como posible parlamentario dentro del tema de discriminación laboral? Bueno, efectivamente, para mí todo lo que sea discriminatorio es repudiable, creo que esa es la palabra. Así que lo que yo haría en concreto es hacer una reforma a la ley antidiscriminación que existe actualmente, o la más común llamada Ley Zamudio. Esta ley antidiscriminación lo que tiene que hacer es tener la capacidad de sancionar, con sanciones en verdad reales y concretas, a cualquier tipo de manifestación que sea discriminatoria, porque se entiende que la discriminación es violencia y nosotros no queremos socialmente propagar la violencia. Así que esa sería como mi respuesta en concreto. Creo que la ley antidiscriminación tenemos que reformarla. Hoy día nace por una cuestión puntual, pero no es capaz todavía de enfrentar las problemáticas discriminatorias que tenemos a nivel social. Muchas gracias, candidato. Es el turno de la candidata Marcela Hernando. Pregunta número 3, se reitera lo mismo que con el candidato Pablo Herrera. ¿Cómo participaría usted, cómo trabajaría usted en pro de los migrantes en el ámbito específico de la discriminación laboral?
Bueno, en este caso yo estoy de acuerdo que la actual ley de extranjería que se está tramitando podría regular o ayudar a regular esto. Porque hoy día, como todo el mundo entra como turista, y la misma decreto con fuerza de ley establece que si tú estás como turista no puedes trabajar, es ilegal, tu empleador estaría cometiendo una ilegalidad y por lo tanto él estaría transgrediendo la ley. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con que las personas puedan ingresar al país y trabajar y tener visa temporal para el trabajo, pero eso no existe hoy día. Entonces tenemos que hacer que exista. Así es que si tú me preguntas, yo en eso apuraría la ley que está propuesta, porque esos temas los trata de esa manera y una persona puede ingresar y decir yo vengo por 2 años y quiero trabajar en estos 2 años, o yo temporalmente quiero probar suerte. Y eso sí permitiría que los empleadores emplearan a alguien que no tenga visa definitiva. Muchas gracias, candidata. Pasamos a la candidata Janet Guerra. Pregunta número 1. Candidata, desde el Parlamento, ¿cómo promovería usted la interculturalidad si es que lograse acceder a un escaño? Bueno, quiero partir diciendo que Chile siempre ha estado de la mano con la interculturalidad. De hecho, tenemos un sacerdote que en el Te Deum que da es italiano, tenemos un director técnico, el último me parece que también italiano, nuestro código civil lo escribió un venezolano, entonces siempre hemos tenido este acercamiento entre migrantes. Creo que la base de un país sano, de un país inteligente, es planificar bien la migración. Los países que lo han hecho han funcionado perfectamente, así lo vemos en Francia, que el 10% de su población es migrante, es musulmán. Por eso mi invitación es a planificar bien la migración, eso es lo importante. Ahora quiero también aclarar que nosotros estamos viviendo un fenómeno que incito y invito a que lo reconozcamos como tal. Muchas gracias, candidata. ¿A qué técnico se refería, candidata? Director técnico de la selección. No, argentino. Argentino, perdón. Argentino. Es que no soy. Con el PIT uno se confunde, pero nacionalizado español, toda la razón. Jugó mucho tiempo en España. Sí, así es. Pregunta número 2, candidato. Sabiendo que a través de los medios de comunicación se genera información negativa hacia los migrantes y motiva muchas veces a la estigmatización, ¿qué propone para poder controlar este tipo de situaciones, si es que lograse ser electo? Dentro de mi línea liberal me cuesta pensar en restricciones a la información o a la libertad de prensa para evitar algunos excesos de parte de la prensa o algunos candidatos o autoridades. Pongo como ejemplo, hace algunos meses atrás, cuando estuvo de paso el fiscal nacional y se mandó una declaración diciendo que llamaba la atención la participación de los extranjeros en homicidios, tanto como víctimas o como victimarios. O sea, poner en la misma estadística al asesino con el muerto. Encontré una aberración, pero sin nombre. Y claro, los diarios y una parlamentaria que no está acá le dio vuelo a esas declaraciones que me parecen abominables, pero no veo que uno pueda proponer medidas para restringir a la prensa o a la información para que la gente diga, en el fondo, cada cual tiene que hacerse cargo de las burradas que dicen. Muchas gracias, candidato. Por último tenemos la pregunta para el candidato Esteban Velázquez. Número 1. Volvemos a la número 1, candidato. Si usted llegase al Parlamento, ¿cómo promovería la interculturalidad? Bueno, yo soy partidario, creo que hay una plataforma social, un proceso social que es ineludible y que es la educación. Me parece que si queremos transformar de fondo esto que hoy día se presenta entre comillas como un fenómeno para algún un conflicto como es la migración y queremos aprovecharlo como una oportunidad, y otros, Iván, sin duda que es la educación que permea al ser humano, que transforma y que finalmente quizás da respuesta a muchos temas que hoy día estamos enfrentando, como lo que recién comentabas de poder restringir cierta publicidad en las radios, los medios.
en la medida que seamos capaces nosotros en el currículum tener claridad de concepto, de principio, porque los que estamos acá nos declaramos todos demócratas y que su principal esencia es la igualdad de condiciones de vida para todos, sin duda la educación es la palanca de desarrollo para aquello. Muchas gracias, candidato, muy amable. Y ahora, luego de esta ronda de preguntas rescatadas desde Internet, queremos pasar a la ronda de preguntas del público. Solamente tenemos 4 preguntas por parte del público. A ver, 5. Bueno, vamos por orden por acá y no nos olvidemos de arriba también para tratar de que todos puedan participar. Adelante. ¿Puedo hacer la pregunta? Hola, muy buenos días, buenas tardes, no sé qué hora estamos. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Son las pasaditos ya a las 12, así que buenas tardes. Bueno, me presento, soy Emilia Guzmán, ex jefa de extranjería de la Gobernación de Antofagasta, actual abogado del Ministerio de Vivienda y candidata al Consejo Regional del Partido Radical, además. Y quiero hacer una pregunta dirigida específicamente a la candidata del PRO, donde me preocupa algunas inconsistencias respecto de su discurso. Usted dice en un momento debería hacerse entrega de terrenos gratuitos de bienes nacionales a Servio para creación de vivienda social. Eso ya se está haciendo. Ha sido una modificación de este gobierno donde actualmente se han realizado la construcción de más de 1.400 viviendas. Obviamente es muy difícil ampliarlo, considerando que el gobierno pasado no hizo ninguna entrega de viviendas, sino solo de 80 viviendas en la región. Y luego usted habla de construir barrios. Rápidamente, por favor, estamos en el minuto. En la construcción de barrios, el programa Quiero mi barrio, que pertenece al Ministerio de Vivienda y del cual tengo la fortuna de ser abogado, trabaja en la construcción de barrios. Sin embargo, tenemos grandes problemas con la municipalidad y con una alcaldesa que no está muy de acuerdo en la construcción de barrios. ¿De qué manera usted, como una futura parlamentaria, participaría en esta relación a veces compleja y difusa que se genera con las municipalidades? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, lo que yo decía era seguir impulsando el tema de bienes nacionales. Tengo claridad de que se ha por lo menos superado la deficiencia urgente que hubo en un momento. Así que seguir por la misma senda creo que es la solución reactiva, sí, del gobierno, pero es la solución o el camino que debe llevarse con respecto a bienes nacionales. Y claro, efectivamente quien ejecuta, quien es el ente ejecutor en este caso es el municipio. Y está muy bien lo que tú me dices, porque generalmente se hacen reuniones de trabajo donde el intendente dice, ok, acá están los fondos, pero quien tiene que pedirme el proyecto es justamente el ente ejecutor, que en este caso es el municipio. ¿Cómo podríamos hacer eso? Eligiendo bien a nuestros alcaldes. Esa es la única solución, eligiendo conciencia, porque realmente no existe una presión más que allá de las buenas intenciones y de los programas sociales que la alcaldesa pueda tener en su programa de gobierno, ¿cierto? Muchas gracias, candidata. Muy amable. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, la verdad también estoy perdida con el tiempo. Bueno, mi pregunta va dirigida a la candidata parlamentaria Marcela Hernando. Mi pregunta es la siguiente. Desde la mirada como futuro diputada o diputado, ¿con qué metodología implantaría usted la interculturalidad en base a la migración latinoamericana existente, si la gran mayoría de migrantes se encuentran desinformados hasta en sus propios derechos? ¿Cómo planea llegar a la integración migrante en un Chile con mentalidad multicultural? Muchas gracias. A ver, este es un tema que escapa a lo que puede hacer solamente el Parlamento. Yo creo que este es un tema bastante más interdisciplinario, y no solo interdisciplinario, sino que interinstitucional. Y a eso me refería, yo creo, cuando traté de decir que nuestro país perdió la capacidad de planificar en el largo plazo. Hoy día la mayoría de los proyectos los ve el Ministerio de Desarrollo Social con una planificación a corto plazo y muy limitada. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy partidaria de que este es uno de los temas que se tiene que discutir ampliamente cuando estemos haciendo la reforma constitucional, todos los chilenos. Muchas gracias, candidata. Pasamos a la siguiente pregunta. No se escucha, parece. ¿Aló? Ahí sí. Ignacio Barrientos, soy abogado, no soy candidato, así que... mi pregunta es para el candidato de Sumero. ¿Se escucha?
Me imagino que tú estás en conocimiento de los casos de corrupción del ejército y de carabineros. Pero además, cuando se te preguntó por la forma de financiamiento de la vivienda en Chile, para solucionar la vivienda en Chile, dijiste que ibas a terminar con la lírica. Ibas a poner fin a la lírica, y porque lo que hacía falta eran recursos. Yo te pregunto, si tú fueses elegido parlamentario, ¿estarías dispuesto a apoyar un proyecto de ley que ponga fin a los gastos reservados al cobre y que incrementase la supervigilancia y la fiscalización respecto de instituciones como son las Fuerzas Armadas y Carabineros, que han sido, yo diría, titulares noticiosos en el último tiempo en materia de corrupción? Muchas gracias. La respuesta es sí, por supuesto. No solamente la ley, o sea, lo dijo el candidato Velázquez, la ley reservada del cobre no solamente tema de información, sino que creo que tenemos que dejar de darle ese 10% de las ventas del cobre a las Fuerzas Armadas y tener presupuestos plurianuales bien hechos. Creo que todos los gastos de las Fuerzas Armadas tienen que ser mejor vigilados que por nuestro poder civil. Los escándalos de corrupción, el Milico Gate o el Paco Gate, nos han dejado a todos con los pelos de punta, han bajado las líneas de confianza en nuestras Fuerzas Armadas, lo que me parece pésimo, pero por cierto, el poder civil tiene que estar encima, Contraloría, Congreso, aparte agregaría los gastos reservados de la presidencia, no solamente de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, candidato. Tenemos más tiempo, así es que vamos a dejar la cuarta pregunta acá abajo y después nos vamos con otras 4 preguntas más allá arriba para que todos tengan tiempo de preguntar. Ahora sí, adelante. Gracias. Buenas tardes. Soy Pablo Palma, abogado, jefe actual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y mi consulta es para el candidato Pablo Rey. Se ha criticado que el proyecto de ley y actualmente el decreto con fuerza de ley sobre migración carece de institucionalidad. ¿Usted estaría de acuerdo, en caso de ser elegido diputado, en promover el cambio a otra cartera de gobierno o en la creación de una subsecretaría especial de migración? Absolutamente. De hecho, una de las principales demandas que tiene la comunidad migrante y pro-migrante es el cambio de institucionalidad. En ese sentido, yo como parlamentario puedo decir desde ya, o sea, espero futuro parlamentario desde ya, que voy a estar a favor del cambio de institucionalidad, y el órgano que tiene que estar a cargo de esto tiene que ser, por ejemplo, podría ser un departamento que trabaje los derechos humanos, que es esa la perspectiva que nosotros le queremos dar a la migración. Así que, en concreto, sí, estoy a favor del cambio de una nueva institucionalidad que tiene que estar garantizada en un órgano que vele por los derechos humanos en Chile. Muchas gracias, candidato. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, para el candidato Sachar, ¿qué mecanismos habría para poder regular toda la incitación que existe para la violencia, dado también como la xenofobia para las diferentes nacionalidades, y hay unas más señaladas que otras, con los diferentes medios de como tenemos las redes sociales? Entonces, ¿qué mecanismos tendría usted para poder regular o normar esto que está sucediendo y que cada vez se acentúa más? Muchas gracias. A ver, mecanismos legales, formales, no le veo mucho más allá de algunos de los comités de ética o nuestras leyes de antidiscriminación, pero estoy con ustedes, me parece que que injusto, que cuando yo hablo con amigos colombianos digo que no me gustaría estar en tus zapatos, de que te apunten en la calle y te digan delincuente, narcotraficante, prostituta. Yo digo que tenemos que tratar a nuestros inmigrantes, amigos extranjeros que están acá, de la misma forma que nos gustaría ser tratados si nosotros tuviésemos que viajar fuera de Chile por razones económicas y vivir a otro lado. A mí no me gustaría ser tratado así afuera, y por lo tanto hay que tratarlo a ustedes como amigos que son y que están con nosotros acá. Mecanismos formales para restringir las libertades de expresión me parece mal, pero sí lo que tenemos que hacer son los líderes regionales, locales, levantar la voz y estar con ustedes en ese tipo de casos. Muchas gracias, candidato. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lady Medina.
pertenezco a una asociación que se llama Asociación Mira Chile y también a promotores interculturales. Sabemos bien que la migración es un derecho, como ya lo han comentado. La nueva ley migratoria no tiene en cuenta a los migrantes irregulares, habla de regularidad pero no los tiene en cuenta. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con aquellos migrantes irregulares aquí en Chile? Y si ustedes, para el caballero Sachan, sí, si usted cree que se debe tener en cuenta a los migrantes irregulares, que debe haber una amnistía, ¿y cómo lo haría? Yo creo que como línea general la regulación tiene que tender efectivamente a la regularidad, facilitar los trámites. O sea, la puerta regular tiene que ser más ancha, más rápida, menos trámites, menos costos. O sea, me parece abominable también la cantidad de plata que cobran por las visas y por las renovaciones de visas. Todo eso fomenta la irregularidad, fomenta irse por el lado. Yo estoy con el padre de Ríos cuando él dice que la migración no se contiene, no se detiene, no se selecciona, porque eso lo único que hace es que te genere migración irregular. Por lo tanto, una amnistía perfectamente podría ser, pero en general como marco de acción tiene que haber un sistema fácil, rápido, barato, ágil, para que todos estén regulares y todo el mundo estemos todos en condiciones iguales, que puedan arrendar, que puedan tener una cuenta RUT, que puedan acceder a educación y a salud rápido. De esa manera tendríamos menos problemas de migración irregular o informal. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Tenemos una pregunta más. Hola, mi nombre es Rocío. Vivo en un campamento porque me tuve que ir a la opción, porque era muy rica para el Serviu y muy pobre para el banco. Y es venga que el banco te dé una patada en el poto para que te dejes afuera. ¿Se escucha bien? Lo que pasa es que esta pregunta va especialmente a la señora Hernández, porque ella está en la Cámara, ¿cierto? Y todos los demás van a ver si van a quedar o van a estar o no. Entonces, no es que me da rabia, yo soy chilena y soy pero súper nacionalista. Yo tengo familiares en Brasil, tengo familiares en España que se fueron emigrantes, pero digan hemofobia, no hay hemofobia. ¿Sabes lo que pasa? Da rabia que yo también fui bulimineada en la escuela porque era morena, era la única morena en el curso. Entonces la negra, entonces de repente uno también hay que ponerse en el lugar del de al lado. Uno tiene que primero los pobres de uno, porque primero estamos nosotros los chilenos, ¿cierto? Y después el pobre de al lado. Traigamos peruanos, bolivianos, colombianos, lo que traigamos, pero cuando tengamos. En este momento no tenemos porque lo estamos viviendo en la calle, ¿no? Porque no tienen luz, tan insalubre, pozos sépticos. En 30 años, nací y crié en Antofagasta, hemos retrocedido, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta para la candidata? Sí, a lo que voy yo. Primero nosotros y después el resto, ¿cierto? Es verdad que nosotros en el golpe de Estado, no viví yo en esa época, pero la gente tuvo que ir a arrancar. ¿Cuál es la pregunta para la candidata? No, en específico, cuando se suben a un vehículo y escuchen a un chileno, no homofóbicamente, porque yo pienso que no es homofóbico, es decir, no hay oportunidad para el chileno, pero sí la ayuda para el extranjero, porque es verdad, cuesta y... La pregunta para la candidata, por favor, ¿cuál es? Cuando dice que es migrante y el director de que hizo la ley de extranjería dice que se avanzó muy rápido porque había gente en la calle, por eso renunció, había gente en la calle y la ley se hizo muy rápido y él no quería, porque no favorece a nadie. Entonces eso es lo que digo yo, ¿por qué tanta ayuda? Ya, disculpe, pero tenés una pregunta, está una pregunta para la candidata. Él renunció porque encontró injusto que la ley no estaba bien. Disculpe, ¿pero tiene alguna pregunta concreta para la diputada? Sí. ¿Para pasar a la siguiente palabra? En el sentido de decir que no es homofóbico lo que nosotros sentimos por los extranjeros. A ver, si entiendo bien, Iván, si entiendo bien, tu pregunta apunta a reivindicar el derecho que tienen los chilenos a sentirse, y es un sentimiento, y es de dentro, digamos. Ahora, el Ministerio de Vivienda ha hecho todo el esfuerzo por ordenar la fila, porque eso hace el Estado. Entonces, es decir, ellos están desde antes, son más antiguos, son los chilenos, estaban en comités de vivienda, por lo tanto tienen una prelación y están favorecidos. Pero es respecto de aquellos que estaban en la lista. No ha discriminado el Ministerio en relación a nacionalidad. Y en ese contexto nosotros tenemos que hacernos cargo de que si hay algunos extranjeros que han accedido a vivienda, hayan estado desde antes. Porque yo al Ministerio de Vivienda le creo cuando dice yo he ordenado el tránsito a los que estaban desde antes.
¿Y por qué? Porque realmente ha sido muy difícil entenderse con el Ministerio de Vivienda. Tiempo, candidata, muchas gracias. No sé si te respondo. Una última pregunta, ¿tenemos tiempo? Muy buenas tardes. Lastimosamente no está la parlamentaria más xenófoba de Antofagasta, que es Paulina Núñez. Lastimosamente no está y quería preguntarle directamente a su cara las cosas, pero bueno, como siempre sacando de cuerpo estos debates. Nosotros tenemos un problema delicado con la visa definitiva. Yo quiero que ustedes, como la parlamentaria, los futuros, nos resuelvan o nos ayuden a resolver el problema que la definitiva se nos demora hasta 8, 9 meses para llegar. Y en ese tiempo nos quedamos indocumentados todos los inmigrantes, porque el RUT se vence. Y no ha habido poder humano que nos den un RUT por lo menos que diga visa definitiva en trámite. Yo quisiera preguntarle a ustedes qué propuesta o cómo nos ayudan en este tema, porque para nosotros es muy delicado. Sin visa, sin RUT perdemos, me disculpan la palabra, todos los derechos en Chile. Todos, no valemos un peso aquí en Chile. Me disculpan la sinceridad. Y quisiera, para terminar, un compromiso de ustedes, por favor, como candidatos a la parlamentaria, y ojalá hubieran estado todos, un compromiso para dejar ese discurso xenófobo y esa xenofobia electoral que hay en Chile, lastimosamente. Muchas gracias. Porque para ganar votos, primero le echan la culpa al inmigrante de todo lo que pasa en Chile. Y ahí sí, para poder ganar votos con los chilenos. Y eso no es justo, y menos con nosotros los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero considerando que estamos llegando al final y hubo varios planteamientos, no sé si podemos tomarnos de que cada uno se tome un minuto para, en base a esta pregunta, poder redondear su presentación. Podemos partir con usted, candidato, si lo decía, ya que apelación, por lo menos más directo a usted, pero me gustaría que, para cerrar, cada uno de ustedes también opinara respecto de esta intervención. Bueno, primero decirte que espero que no te hayas sentido nunca ofendido por alguna de mis intervenciones o de mis palabras, no ha sido mi intención. Segundo, decirte que para nosotros los que estamos aquí por lo menos va a ser fácil hacer ese compromiso de no tener un discurso xenófobo. Por otro lado, respecto de la visa, mira, hay algunas cuestiones y esto en otro foro también salió. Esta es la única región, pero no se sabe mucho porque se está haciendo administrativamente y es una prerrogativa que se le ha dado a la región. El trámite ya no está yendo a Santiago, es interno. Eso ha cortado algo los plazos, pero 8 o 9 meses en los cuales tú tienes que vivir, trabajar, comer, tus hijos igual, obviamente que entiendo que es una tremenda complicación. Nosotros nos estamos tratando de jugar en este rato que estamos discutiendo la ley de presupuesto, porque las gobernaciones tengan un refuerzo mucho más allá de lo que está planteado, para que no sea por un tema de recursos y de personal ese atraso en el trámite que ustedes están sufriendo. Muchas gracias, candidata. Volvamos a Galia para poder seguir el orden, para que cada uno tenga este minuto para poder redondear este tema. Ya. Adelante. Bueno, respecto a las medidas o respecto al tema de la visa, bueno, yo evidentemente si logro salir de diputada voy a estar de acuerdo y voy a ser parte de todas las medidas que puedan acortar toda esta brecha y toda esta discriminación que hay en este momento y en todos los momentos respecto a la situación que viven los inmigrantes. Ahora, igual me gustaría decir que igual aún permanece una herencia de la dictadura en Chile, aún permanece muy fuerte la nueva mayoría en el Parlamento, como también Chile Vamos, que todos sabemos que son bastante xenófobos, y en ese sentido nosotros igual planteamos que hay una espera constante en el Parlamento, o sea, es año, legislaciones tras legislaciones, los problemas no se resuelven. Y en ese sentido mi compromiso es con una nueva ley migratoria que esté basada en los derechos humanos, que tenga una visión intercultural y una perspectiva de género. Además, esta nueva ley migratoria tiene que ser creada con la participación e incidencia de las organizaciones migrantes y promigrantes. Además, tiene que haber un reconocimiento constitucional de los migrantes como sujetos de derecho. Respondiendo un poco a la pregunta también que se hacía anteriormente, nosotros lo que proponemos es crear un proceso de regulación extraordinario para que todos los migrantes en Chile puedan estar regularizados y así también nosotros tener las herramientas para poder hacer mejor las políticas públicas teniendo
un conocimiento más acabado de cuántos migrantes hay en Chile y la población que existe en Chile. Además, queremos tener una nueva política de acogida para refugiados, que efectivamente podamos nosotros, primero, tener las condiciones de acoger efectivamente a esos refugiados, porque hoy día existe, pero está básicamente en manos de organizaciones de la sociedad civil y no hay políticas de Estado como tal. Candidato, muchas gracias. Eso es la última. Y como candidato, para ser justo con todos los candidatos, cumplamos con el minuto, por favor. Janet Guerra, por favor. La primera intervención de usted fue diputada, ya que la pregunta de usted. Le toca a Janet Guerra, candidata. Primero, decir que yo fui la primera en decir que hay que agilizar los procesos en los departamentos de extranjería, de gobernación. ¿Y por qué lo digo? Porque trabajé en la gobernación del Loa, en Calama, y veíamos todos los días gente durmiendo afuera a las 5 de la mañana. Me parece terrible que tengas que entrar con 3 meses sin poder trabajar porque tienes una visa de turista para después recién regularizarla para poder encontrar trabajo. Eso ya estamos hablando de un proceso súper lento. Y obviamente la secuela xenofóbica tiene que ver porque en esos 3 meses no trabajaste y tus condiciones de trabajo te permiten hacer otras cosas que obviamente están irregulares. Por tanto, lo primero, operativizar las gobernaciones, más empleados públicos que tengan que ver los temas de migración. Recuerdo yo que en la oficina de Calama habían 2 señoras que venían del tiempo de la dictadura trabajando y tuvimos que pedir, la señora Sandra Pastel en ese tiempo gobernadora, la pedida a Santiago, el lloriqueo a Santiago para agilizar los procesos. Estamos en el minuto, candidata. Muchas gracias. Pasamos al candidato Sacha Rasmussen. Palabras al cierre. La migración, como les dije al principio, es un fenómeno, pero también creo que lo miremos como una oportunidad. Estados Unidos, la principal potencia del mundo, está construida a partir de migrantes. Los principales países del mundo, las principales economías están hechas a partir de migrantes. Tenemos que seguir pensando cómo acoger, cómo nos amoldamos nosotros los chilenos. Nosotros no estábamos acostumbrados a recibir visitantes. Por favor, amigos extranjeros, entiéndanos también. Chile es estación terminal, estábamos en el último confín del mundo, acá no llegaba nadie, por lo tanto no estamos acostumbrados a que llegara gente, llegaron todos muy de golpe, entonces estamos medio descolocados. Pero estamos saliendo de eso, nos estamos acomodando y tenemos que seguir acomodándonos porque acá cabemos todos, el país lo construimos entre los que estamos, independiente de la cuna donde hayamos nacido. Uno decide dónde vivir, uno no decide dónde nacer. Muchas gracias, candidato. Gracias. Yo creo que debemos estar en algunos temas por principios. ¿Creemos o no creemos en esta cosa? Casi por declaración de principio. Yo creo que hay muchos candidatos hoy día, no solamente en la región, sino que en el país, que no creen esto y están diciendo palabras simplemente porque están de candidato. Lo segundo, fórmulas para financiar una serie de temas. Yo reitero, ley 20.429, redistribución de impuestos específicos a la minería, ley reservada del cobre, que hay que ocupar esos dineros ya, y tercero, royalty de la minería. Plata que se quede en la región para dar respuesta a este tema de la vivienda y otros. Y un tercer punto, reitero, en la medida que no seamos capaces de permear el currículum de la educación, este y otros temas, los chilenos vamos a seguir creando fantasmas, seguir con los prejuicios y cobardes para enfrentar un montón de temas. Igual me parece que podríamos ser capaces de aplicar este concepto andino, inca, el Amazúa, Amayuya, Amaqueya, no roba, no mienta, no seas flojo. Me parece que esos elementos que se pueden llevar al mundo político bien podrían provocar mejores cambios de los cuales estamos participando. Bueno, agradecer ese aplauso, por favor, se lo requerimos a todos los candidatos. Cerrado buena parte de este debate. Y gracias a ustedes también. Y gracias a la organización por haberme considerado en este debate, porque bueno, ustedes saben que es un tema que me apasiona bastante. Muchas gracias. Bueno, te extendemos nuevamente también las gracias, Iván, y asimismo agradecemos a todos y a todos por sus intervenciones, además de reiterar nuestro agradecimiento a la Mesa Intercultural e INMA, a las candidatas y candidatos que respondieron a nuestra invitación, partiendo porque además concurrieron. De verdad, desdeñamos bastante la postura de Paulina Núñez y del señor Volta, que no se presentó sin avisar. Les iremos avisando si es que nos entregan alguna excusa. Antes de finalizar, les vamos a dejar con un video muy cortito del Movimiento de Acción Migrante sobre la importancia del voto migrante que se elaboró para las elecciones municipales, pero que queremos extender
dicho mensaje para estas parlamentarias. Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Los migrantes y las migrantes queremos contribuir a la construcción de un Chile más próspero e inclusivo. Muchos de nosotros estamos habilitados para votar. Somos más de 230.000 inmigrantes que podemos ejercer este derecho. En las próximas elecciones municipales, como todo ciudadano, iremos a las urnas y votaremos por un mejor futuro para todos y para todas. Si eres migrante y tienes más de 5 años de residencia definitiva en el país, automáticamente estás inscrito en el CERVEL. Compruébalo con tu RUT en www.cervel.cl. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Tu voto, tu derecho. Participa en estas elecciones municipales. Apoya a los candidatos y candidatas que trabajan por la inclusión y la no discriminación. Tu voto hace la diferencia. Tu voto hace la diferencia. Tu voto hará la diferencia. Y te doy la bienvenida.